Martín es un reconocido humorista, presentador, guionista, actor y músico. Su carrera despegó en el mundo del stand-up comedy, consolidándose como uno de los humoristas más destacados de España. Su salto a la fama se produjo gracias al programa de televisión Sé lo que hicisteis en La Sexta, donde compartió pantalla con Patricia Conde. Además de su faceta humorística, Ángel Martín ha participado en la música siendo el vocalista del grupo pantomima Full. También ha escrito y dirigido varios cortometrajes y obras de teatro. En los últimos años ha ganado popularidad en las redes sociales gracias al formato conocido como La Escaleta Matinal, donde repasa las principales previsiones informativas del día. Hoy, 2 alumnos del grado en Psicología, Carlota Garayo y Javier de la Blanca, nos acompañan en este videopodcast. También debemos mencionar a Gracia de Teresa, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero también estuvo haciendo el trabajo. Los tres han realizado un fascinante estudio de caso como trabajo final de la asignatura Psicopatología, donde se han sumergido en las páginas de Por si las voces vuelven, el impactante relato que ha publicado Ángel Martín este mes de enero, sobre su experiencia con la esquizofrenia. Sufrí un brote psicótico, se dio cuenta mi chica, porque un día en redes sociales publiqué un post en Facebook dándole la enhorabuena por el éxito de Wonder Woman, porque yo pensaba que ella, en otro mundo paralelo que nosotros no conocemos, era la persona que había creado Wonder Woman. Mi chica, cuando vio eso, dijo, esto no es una broma interna entre él y yo. Además de eso, llegué a casa con el coche lleno de regalos, en plan, enhorabuena, somos multimillonarios y tal, y ella dijo, aquí está pasando algo. Llamó a un amigo que consiguió que yo le acompañara al hospital, y en el hospital con un grupo de enfermeras me preguntaron, ¿qué te pasa? Y les dije, ¿qué me pasa? Pues mira, me tenéis ya hasta el rabo, que vamos en una nave, me estáis haciendo perder tiempo y os lo voy a contar todo. Entonces les solté una serie de cosas que les hicieron decir, pues tómate esta pastilla y pasa a esa sala. Y entonces me ingresaron en el área de psiquiatría. Salí de ahí pues totalmente roto. Nuestros invitados nos revelan cómo nació esta investigación, los desafíos que enfrentaron y las sorprendentes lecciones que han extraído de este proyecto y otras muchas cosas más. Carlota, Javier, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de estar aquí. Son muchas las historias que hoy en día hablan de relatos clínicos sobre trastornos psicológicos, pero vosotros habéis elegido el de Ángel Martín, que ha relatado en su libro Por si las voces vuelven, su vivencia al sufrir un brote psicótico que os lleva a analizar su caso. Bueno, pues nosotros teníamos que escoger un personaje, ¿no?, conocido que tuviésemos que estudiar su psicopatología o que creyésemos que pudiese tener una psicopatología de base, y al final había como muchas caras públicas, ¿no?, que han reconocido en diversos medios que tienen algún problema de salud mental. Y justo se había hecho como muy famoso el libro de Por si las voces vuelven. La verdad que ninguno éramos como muy famoso de Ángel Martín, ni habíamos escuchado nada más allá de esa escaleta matinal que se hizo relativamente famosa a raíz de la pandemia. Y nos pareció interesante leernos un libro y ver qué había detrás de él y cómo el personaje relataba en primera persona lo que le había sucedido. Sí, un poco lo que dice Carlota, ¿no? Carlota vio el libro y tal y nos lo comentó, y la verdad es que bueno, al ir leyéndolo, la verdad es que te contaba la historia y te animaba un poco a hacer el trabajo, y la verdad es que había mucha cosa de la que sacar, la verdad. Además, la historia de Ángel Martín es algo que llama especialmente la atención. Como expertos en este ámbito, ¿qué es lo que os resultó más impactante? Yo creo que todo el libro, personalmente. Vas leyendo capítulo a capítulo y es una historia que nunca acaba de sorprenderte, personalmente. A mí yo creo que lo que más me impactó fue porque yo veía mucho esa escaleta matinal todos los días en el metro, en el autobús o tal. Entonces me volví como un poco friki de este personaje público y me interesó como mucho leerle. Y el modo en el que lo relata es como si estuvieses escuchando esos pequeños vídeos. Entonces yo creo que esa forma tan coloquial de acercarse a la salud mental, de explicar esa problemática, hizo a mucha gente entender y sobre todo sentirse identificado con lo que le había pasado. Bueno, evidentemente sentirse identificado a aquellas personas que habían tenido este trastorno, que no le pasa a toda la población, quiero decir, que no quiero... Claro. Me siento identificado, lo tengo, perdón. Entonces yo creo que sobre todo eso, que la gente, hubo como un boom, que la gente habló mucho del libro y se sentía muy identificado y la gente estaba súper contento y tal, y no, sobre todo eso, el modo en el que lo relataba y te metía en el libro. En relación con la estructura de vuestro análisis, habéis decidido dividirlo en diferentes tramas. Hablarnos de ese orden y el porqué de esa estructura.
Hombre, yo creo que al final él sigue una estructura, como os he dicho antes, para que la gente lo entienda, para intentar poner algo en la población general, algo muy complicado como es un trastorno psicótico breve en este caso y que tiene una complejidad bastante profunda y que a todos yo creo que nos cuesta imaginar, ¿no? Pues en el tema de alucinaciones, delirios, cómo puede ser esto. Entonces él lo divide al final en diferentes subtramas, las llama mudanza cósmica, bueno, como habíamos oído por ejemplo en la intro con el tema de que se iba en la nave y dejarme en paz, ¿no? Pero al final él lo hace para explicar cómo ese delirio místico, autorreferencial, que básicamente es yo voy a salvar el mundo, y eso es una de las tramas que él establece, para que se pueda comprender a través de toda la sintomatología que presenta. Sí, un poco lo que dice Carlota, ¿no? Todo el delirio místico, el delirio de grandeza, de que, bueno, pues él es hijo de Dios, tiene que salvar al mundo. Hay otro plano completamente distinto, tenemos alter egos actuando por nosotros, ¿no? El tema también de que se meten en, bueno, alter egos se meten en sus mascotas, la mujer hace películas, como también hemos escuchado en el audio. Leer eso pues te deja un poco, ¿no? Como diciendo, ¿esto qué es? Pero la verdad es que es lo que ha comentado Carlota. Usa un vocabulario, se pone en primera persona, hace que te pongas en primera persona, y creo que también hila muy bien todas las subtramas que va contando como para no perder el hilo. Y creo que sí, que te hace llegar mucho, muy bien, la verdad. Y que coges la estructura también me parece bien a la hora también de explicar toda la sintomatología que tiene detrás. Pues resulta muy interesante, la verdad. Bueno, son múltiples las perspectivas de las que se podía haber abordado este trabajo. ¿Qué criterio elegisteis y en qué consiste ese DSM-V del que habláis? ¿Os ha resultado complicada la lección y la creación del marco teórico y, a su vez, encontrasteis dificultades al intentar clasificar los síntomas de Ángel dentro de los criterios de este estudio? Al final, nosotros el criterio que seguimos o por lo que decidimos empezar no fue vamos a hacer un marco teórico sobre este trastorno, sobre esta psicopatología, ¿no? Fue vamos a leer el libro, vamos a ver qué nos cuenta esta persona, vamos a ver qué conclusiones ella saca, qué es lo que nos transmite, y con eso sí sacamos nosotros nuestras propias conclusiones o tenemos que buscar en esa literatura científica lo que le está sucediendo. Y al final es que es un libro que él mismo te dice lo que sucede cuando habla con los psicólogos, cuando ingresa, o sea, detalla con todo detalle, nunca mejor dicho, cada criterio y cada experiencia y cada síntoma suyo. Entonces realmente yo creo que en ese aspecto no sé qué opina mi compañero, pero no nos costó porque él mismo lo desmenuza todo muy bien. Sí, justo estoy de acuerdo. Además, veníamos dando la asignatura de psicopatología, que al fin y al cabo es dar todo el término psicopatológico relacionado con la salud mental. Entonces, como ha comentado Carlota, el libro está lleno de síntomas, es fácil de identificar. Entonces, a la hora de hacer el trabajo se veía claro, y a la hora de identificar a lo mejor esos pequeños síntomas, a lo mejor no tan notables, pues también igual se veía muy, muy fácil, y también era, bueno, pues era chulo, ¿no? La primera vez que dábamos la asignatura veíamos un montón de cosas, y también para entender mejor la asignatura y el momento en el que también que él había pasado, y toda esa estructura de salud mental. La verdad es que sí, fue bastante... De hecho, es que hay una cosa que me llama mucho la atención, porque en los capítulos finales del libro él incluso introduce cómo se sintió después de ese trastorno psicótico y qué consecuencias tuvo. Es decir, hay una capacidad de introspección acerca de lo que le sucedió súper grande, y te permite incluso analizarlo siempre con lo que él relata. O sea, al final no le hemos tenido nunca en persona, ojalá. La verdad que hay un montón de preguntas que hacerle. Pero encima, o sea, hay una capacidad de introspección súper grande, porque luego te permite incluso detallar la psicopatología que puede venir después de esa psicopatología. Entonces, la verdad que fue súper interesante. Sí, porque al final cuando hablamos de experiencias psicóticas solemos centrarnos en los síntomas más visibles como los delirios y las alucinaciones. Pero al analizar un caso como el de Ángel Martín, ¿creéis que hay otros aspectos menos evidentes que también merecen ser explorados?
yo creo que al final lo que acabo de puntualizar, la consecuencia que tiene después, ¿no? Tendemos a ver como una patología en el momento que sucede, las consecuencias que tiene, pero no como la persona se queda después. Y él, hay una cosa muy característica que dice en su libro que luego se tuvo que poner a prueba, cuando, o sea, no sabía discernir la realidad de lo que no era real, porque para él, su realidad había sido la que había estado viviendo durante ese mes. Y encima, por su forma de ser, ¿no? Es humorista y así, costó mucho que la gente identificase que le estaba sucediendo algo. Entonces yo creo que sobre todo esa parte a mí me parece la más interesante, que de hecho en su segundo libro, que se llama Detrás del ruido, que parece que lo estoy publicitando, pero es que de verdad me volví súper fan, o sea, me parece increíble el trabajo que ha hecho. Analiza y cuenta cómo se sintió después, el trabajo que ha tenido que hacer después, y me parece pues un segundo trabajo a hacer muy interesante. Sí, comparto todo lo que comentaba mi compañera, y además también creo que tenemos que fijarnos en la función que tiene todo síntoma y el por qué pasa, y bueno, él también comenta en el libro que previo a este episodio también estaba en una situación de estrés muy, muy alta. Entonces también ya no solamente el después, que también es muy importante, sino también tenemos que analizar un poco todo lo que pasa antes, a lo mejor a la hora de buscar una prevención en la población, y creo que sí, es importante analizarlo no solamente como el episodio, sino todo lo que viene antes y todo lo que puede pasar después. Uno de los temas que siempre genera debate en el estudio de la psicosis es el rol que pueden jugar las sustancias en su aparición. En el caso del protagonista, ¿hasta qué punto pensáis que el consumo de drogas pudo ser un detonante? ¿O quizás este episodio habría ocurrido de todas formas? Pues... Hombre, yo creo que es un factor precipitante bastante fuerte, un factor de riesgo que además avalan todos los estudios y está claro que está ahí, ¿no? Pero él, además, hay una entrevista que hace, una de las muchas que ha hecho, que dice que en su firma de libros se encuentra con todo tipo de personas que les ha sucedido y nunca habían consumido nada, personas que no les ha sucedido pero que tienen un familiar que efectivamente tiene unos factores de riesgo ahí de consumo de cannabis, de alcohol o de algo. Entonces, al final es como un poco una ruleta rusa, ¿no? Cuanto más balas tengas en el cargador, pues antes te puede tocar, pero la verdad que en estos casos, bueno, hay todo tipo de casuísticas que se pueden dar. Sí, total. Además, si, como he comentado, esta es una situación de estrés, va a ser un factor todavía más de riesgo si estás ya sea consumiendo cualquier tipo de droga o o el alcohol, va a siempre aumentar esas probabilidades de poder sufrir un episodio psicótico. Sí. Entrando ya más en el trabajo, se menciona que interpretaba olores, sonidos y colores como señales con significado especial. Por ello, puede existir una conexión entre estos fenómenos y la sinestesia a la que hacéis referencia, que por cierto tiene que ver con la percepción del estado de ánimo y los colores. ¿Cómo se diferencian de un delirio típico? Pues muy buena pregunta. Al final yo creo que es un poco el conjunto, ¿no? Es decir, sí. Yo creo que todos, yo qué sé, yo asocio el cuaderno de inglés azul, o sea, el cuaderno azul a inglés del colegio de toda la vida. Y hay gente que me dirá, qué locura era de matemáticas. Eso es una sinestesia. Pero al final, cuando entra el delirio a cobrar un papel importante, es donde empezamos a tener esa psicopatología. Es decir, cuando yo tengo, como es en este caso, un delirio de que yo voy a salvar el mundo, y entonces estoy andando por la calle y de repente tengo en mi cabeza que hay un universo exactamente igual que este, y me pasa una nube blanca que para mí significa que todo está bien y me está confirmando mi pensamiento, ahí es donde empezamos a tener un cuadro perceptivo de pensamiento bastante complejo y que, bueno, es el que determina la psicopatología. Es decir, yo creo que al final es en conjunto y la complejidad de esa sintomatología concreta. Sí, totalmente. Además, por ejemplo, también lo dice, ¿no? Como los sonidos altos le da como que buenas vibraciones de la situación, y a lo mejor tonos más graves le da como mala vibra. Creo que hay que ver el porqué y de dónde viene, y como ha comentado Carlota, ¿no? El conjunto de toda la sintomatología. Al fin y al cabo, lo que ha comentado, pues los cuadernos de matemáticas o en los días de la semana. Si yo te digo lunes, a lo mejor para mí es amarillo, pero no por eso ya estoy teniendo un delirio, ¿no? Son como cosas a lo mejor más habituales, pero
sí que es verdad que es eso, hay que ver el conjunto y hacia dónde dirige, ¿no? Esa sinestesia en ese momento. En el testimonio de Ángel Martín nos deja una reflexión interesante y curiosa. Después del tratamiento extrañaba las voces que antes la atormentaban. Desde un punto de vista terapéutico, ¿cómo se podría ayudar a alguien a procesar esta sensación de vacío tras la desaparición de sus síntomas? Bueno, yo creo que él lo comenta muy bien, ¿no? Porque al fin y al cabo él lo dice, las voces le ayudan como a tomar decisiones, ¿no? Entonces, por eso comentaba yo antes que hay que ver la función que tiene cada síntoma en este sentido. Si él estaba con mucho estrés y las voces a lo mejor le ayudaban a tomar las decisiones, el no tener estas voces, como has comentado, puede que le genere una situación de vacío. Entonces, bueno, habría que ir viendo poco a poco cómo esa situación de vacío se va llenando, pues ¿no? Como con a lo mejor maneras, estrategias de afrontamiento, ¿no? De cómo pues tomar decisiones, a lo mejor cómo reducir ese estrés que antes sentía, ¿no? Para que esa dependencia que a lo mejor tenía de las voces a la hora de tomar decisiones ya no la tenga, ¿no? Sí, yo creo que al final, bueno, me lo imagino, cuando uno sale de esa situación tan complicada, como en todo en esta vida casi, hay gente que se ha quedado, gente que se ha ido y gente que no ha estado nunca. Entonces eso también a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, requiere de una construcción de la identidad, de quiénes somos y nuestro entorno muy fuerte. Entonces, bueno, él lo comenta en el segundo libro también que también tuvo que tomar psicofármacos, que de hecho él se automedica y se regula como puede, que es algo que generalmente es bastante común, aunque no es recomendable, ¿no? Porque tienen efectos secundarios bastante fuertes, entonces muchos pacientes pues no, bueno, se lo autorregulan como pueden. Y de hecho él tuvo una experiencia nefasta con los psicólogos porque, no me acuerdo ahora exactamente bien, pero como que la psicóloga le imponía y la autoimponía como el ser de una manera confiar, cuando él necesitaba igual más un proceso de validación, de conocerse, de parar un poco y decir, vale, me ha pasado esto, de aceptación, ¿no? Y bueno, del entorno y de uno mismo. Entonces yo creo que al final es la comprensión otra vez de uno mismo, nuestra identidad y de nuestro alrededor, nuestro contexto. Cuando hablamos de salud mental, hay ciertos trastornos que la gente parece entender mejor, como la ansiedad o la depresión. Pero, ¿cómo creéis que la sociedad percibe a quienes atraviesan un trastorno psicótico breve? ¿Vosotros notáis diferencia en la forma en la que se habla de estos casos? Sí, o sea, creo que hay bastante diferencia porque al fin y al cabo a lo mejor la ansiedad es algo más habitual y por ejemplo, socialmente está mucho más aceptada. Al fin y al cabo, a ti cuando alguien te habla de esquizofrenia, de un brote psicótico, te viene a lo mejor la típica imagen de una persona pues, que está completamente exacerbada, está para que a lo mejor le ingresen en el hospital con camisa de fuerza y no tiene nada que ver, ¿no? Al fin y al cabo, una persona con ansiedad, pues la puedes ver mal, la puedes ver que esté tranquila, aunque diga, pues tengo ansiedad, no, socialmente está completamente, o sea, creo que no hay punto de comparación a la hora de lo que la sociedad percibe de cada uno de ambos. Luego, tampoco como ellos mismos se presentan ante la sociedad. Yo creo que es lo que, como he comentado, una persona con ansiedad que es mucho más habitual, que una persona pues, tenga ansiedad, entonces se pueda percibir mejor al mundo, ya no solo como los demás le perciben, sino como esa persona se muestra al mundo. Yo creo que una persona, a lo mejor con un episodio psicótico breve o con esquizofrenia, que esté en el área de la psicosis, puede que tenga más problemas a la hora de mostrarse al mundo, tenga más inseguridades por qué van a pensar, qué van a decir de mí, se van a pensar que estoy loco. Y creo que es una cosa que debería darse más visibilidad en ese sentido y quitar estereotipos. Yo, coincidiendo con iba a decir mi amigo y compañero Javier, estoy de acuerdo también. Es que ha habido una evolución de cómo estamos concibiendo la salud mental, ¿no? Hasta hace nada era de locos y el psicólogo era una locura. A mi abuela, si se lo preguntas, te lo sigue diciendo tal cual.
Y ahora creo que estamos empezando a cambiar esas cosas. Lo que pasa es que hay ciertas patologías graves, como pueden ser el espectro de la psicosis, que, bueno, que aún cuesta mucho porque además, por ejemplo, hay muchas películas que nos muestran como una parte muy agresiva de estas patologías. Él además, en el libro, lo dice no es que lo diga muy bien, es que él hace una reflexión de cómo esas voces, cuando pasa ese periodo del trastorno, le ayudan para que le sirvieron como herramienta para seguir adelante, ¿no? Es como que, bueno, no me enrollo porque es una cosa un poco difícil de explicar y, bueno, el caso es que tuvo muchísimas críticas porque todo el mundo decía que estaba intentando romantizar la salud mental. Sin embargo, ¿cuántos TikToks vemos al día hablando de ansiedad y depresión? ¿Quién dice que estamos romantizando la salud mental? Casi nadie. Entonces, yo creo que hay un trabajo ahí de comprensión y de estigma que todavía está por hacer y que, bueno, que creo que vamos en el camino que debemos seguir, pero que bueno, que está pendiente ahí. Bueno, y como estáis comentando ahora, estaría de acuerdo conmigo, por lo que estoy viendo que vuestro tema de estudio sigue siendo un tema tabú en muchos espacios, pero cada vez más personas se animan a contar su historia en primera persona. En el caso de Ángel Martín, su libro abrió un diálogo sobre la psicosis. ¿Qué impacto puede tener este tipo de relatos en la percepción pública de los trastornos públicos? Pues sí, yo creo que lo que he comentado, tanto lo que he comentado con Carlota como lo que yo he comentado anteriormente, creo que el hecho de que se hable en una manera de entenderlo en primera persona, de que se vea de ver a la persona, no ver al trastorno. Creo que es muy importante que veamos a la persona y no se vea el trastorno, porque al fin y al cabo el trastorno es una etiqueta, no es nada más válido, ¿no? Creo que es importante que la gente visibilice, muestre que bueno, que se puede tener ansiedad y se puede tener un trastorno, el del psicótico, y que desaparezca esta estigmatización, toda esta presión que las personas pueden sentir y que la salud mental de verdad es importante, pero yo creo que siempre hay que mirar cómo es la persona y ver también allá qué le supone. Sobre todo yo creo que a nivel de función pública principalmente es una prevención, ¿no?, de ese estigma que tenemos como sociedad, que la gente que se sienta en ese lugar se sienta comprendida y que no es la única, que tiene salida, que hay salida, que no pasa más. Luego, de cara a la prevención, que esos trastornos existen y que ese consumo del que hablábamos antes es un factor predisponente, ¿no?, que yo creo que también está muy bien validar, está muy bien que saber y ser conocedor de que existen y que son personas como tú y como yo, como todos los que estamos aquí sentados, pero que también hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos, lo que vemos y no ser agentes pasivos, ¿no?, ante lo que nos pasa en nuestro día. Y yo creo que eso, fundamentalmente, principalmente, de cara a la comprensión. Pues Carlota Garallo y Javier de la Blanca, alumnos de Psicología por la Universidad CEU San Pablo, ha sido un placer charlar con vosotros sobre vuestro estudio de investigación aquí en el laberinto de la mente, en esta ocasión a través de la salud mental, sin duda un tema tan relevante que debemos tratar con total naturalidad. Un saludo. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias.